Bienvenidos una vez más a nuestro estudio sobre la salvación. Por favor, tengan sus libros sobre la salvación por Mario Vélez y sus Biblias disponibles para que puedan estar preparados para embarcarse en nuestra próxima lección. Esta será la lección número 3 sobre el tema de la salvación. Pero antes de empezar, tengamos un momento de oración en silencio para que puedan usar la técnica de confesión de 1 Juan 1:9 para asegurar nuestra comunión y estar bajo el ministerio de Dios el Espíritu Santo. Entonces nos uniremos en oración juntos. Oremos, por favor. Gracias, Padre, por darnos un día más para que podamos usar tu gracia en nuestras vidas. Estamos agradecidos de que tú nos has proporcionado la provisión de 1 Juan 1:9 que dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel de perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, asegurando que podamos estar en comunión y bajo el control de Dios el Espíritu Santo, y listos para aprender las cosas profundas que nos has dado en tu palabra perfecta. Como siempre, Señor, reenergía nuestras mentes para que podamos comprender todos los principios infinitos que tú quieres que aprendamos y también aplicamos en todas las áreas de nuestras vidas, en preparación no solo para esta vida presente, donde estamos hoy, pero también para la vida que vendrá en gloria contigo. Pedimos todas estas cosas en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Pues bien, en nuestra última lección realmente no llegamos muy lejos en nuestro libro sobre la salvación. Casi terminamos un párrafo, pero no lo hicimos. En esta lección vamos a terminar el párrafo que no terminamos en nuestra última lección. Una vez más, el párrafo que vamos a terminar en esta lección está en la página 4 de sus libros de salvación. En el segundo párrafo de la parte superior de la página que comienza diciendo, sabemos que ellos dos tenían un cuerpo provisional. Vamos a leer el párrafo de nuevo para que podamos continuar donde paramos en la última lección. Vamos a comenzar a leer el segundo párrafo de la parte superior de la página 4 de sus libros de salvación. Y allí nos dice, sabemos que ellos dos tenían un cuerpo provisional porque en Lucas capítulo 16, versículo 24, el hombre rico llamó a Abraham y le pidió que mandara a Lázaro a que mojara el punto de su dedo en agua y refrescara su lengua del hombre rico. Como será con el hombre rico, eventualmente el incrédulo será resucitado con un cuerpo de condenación, acuerdo de Juan capítulo 5, versículo 28 y 29, para pararse en el proceso del trono blanco en el último juicio. De acuerdo de Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 15. Ellos serán juzgados en el mérito de sus propios trabajos humanos santurrones que se consideran rectitud humana o rectitud relativa. Paremos aquí para estudiar esta última parte de este párrafo, por favor. En la primera lección estudiamos Lucas capítulo 16, versículo 19 al 31, que enseña acerca de Lázaro y el hombre rico. En la primera lección también hemos estudiado Juan capítulo 5, versículo 28 al 29, para ver que un incrédulo recibirá un cuerpo de condenación y también vimos el cuerpo de gloria que el creyente también va a recibir. Recuerden que el cuerpo de gloria de un creyente será un cuerpo glorificado como el del Señor, de acuerdo con Filipenses capítulo 3, versículo 21. En la última lección fuimos a Juan capítulo 20, versículo 19 y 20, y también a Lucas capítulo 24, versículo 36 al 43, para ver cómo era el cuerpo glorificado del Señor. En nuestra presente lección vamos a aprender acerca del juicio del trono blanco, que es la última parte de nuestro párrafo, que se menciona en Apocalipsis, capítulo 20, versículo 11 al 15. Este será el momento en que el incrédulo recibirá su cuerpo de condenación. También vamos a ver cuando el creyente recibirá su cuerpo de gloria. Tengan en cuenta que en la parte baja de la página 4 de sus libros de salvación hay una explicación del juicio del trono blanco. Vean la nota al pie de la parte inferior de esa página 4, una vez más, para que podamos leer y también aprender lo que este juicio del trono blanco es. Vamos a leer esta nota, la nota que se encuentra abajo en la página 4 de sus libros de salvación, que nos dice, el juicio del trono blanco. Este juicio es para los incrédulos que rechazan a Cristo para su salvación. Ellos no son juzgados por sus pecados,
porque Cristo pagó por todos esos pecados en la cruz, pero por rechazar su trabajo de salvación por su beneficio. Este juicio sucede después de que el reino milenial de Cristo termine y es para incrédulos solamente. Acuerdo de Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 15 y también capítulo 21, versículo 8 y también capítulo 22, versículo 10 al 15. Por lo tanto, vamos a ver en sus libros de la salvación el apéndice 2 que nos refiere aquí esta nota. Y luego nos refiere esta nota al apéndice 2 y el apéndice 3 en las páginas 42 al 44. Por lo tanto, vamos a ver en sus libros de salvación el apéndice 2. Y luego después veremos el apéndice 3. Primero vayan a la página 42 en sus libros de salvación, por favor. Al llegar a la página 42 de sus libros de salvación, se darán cuenta de que el apéndice se titula El último juicio del trono blanco. El apéndice comienza con los versos de las Escrituras donde se encuentra este caso en la Biblia. Ustedes pueden leer las Escrituras a lo largo del libro, pero también verifiquen sus Biblias de estos versos para que puedan conocer de dónde todas estas cosas se encuentran en las Escrituras. Vamos a ver las Escrituras y luego vamos a estudiar el resto del apéndice. Leamos en sus Biblias. Apocalipsis, por supuesto, es el último libro de sus Biblias. Apocalipsis capítulo 20 y luego versículo 11 al 15. Voy a leer y pueden seguirme en sus Biblias. Una vez más, Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 15. Y allí nos dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y esto una vez más se halla en Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 15. Vamos a ver qué quiere decir todo esto. Sigamos leyendo en el apéndice, primer párrafo en la página 42, en sus libros de salvación. Apéndice 2, que dice, el juicio del gran trono blanco que se menciona en Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 15, se refiere en veces como la segunda muerte o el último juicio. Este juicio es solo para el incrédulo que está bajo la condenación de rechazar a Jesucristo como Salvador. El rechazo de Cristo como Salvador es el pecado imperdonable para cual Cristo no pudo morir en la cruz. Esto es la razón que el apóstol Juan nos dice en Juan capítulo 3, versículo 18, el que cree, o en otras palabras, el que acepta, no es condenado, pero el que no cree o rechaza, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esto es el único pecado del cual Dios el Espíritu Santo condena al mundo por la siguiente escritura en Juan capítulo 16, versículo 8 y 9. Si tienen sus Biblias, por favor, pueden ver estos versículos en sus Biblias o pueden verlos allí en nuestros libros de salvación. Y allí dice, y cuando Él venga, hablando de Dios el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Una vez más, esto es Juan capítulo 16, versículo 8 y 9. Antes de continuar el resto del apéndice, examinemos estos dos versos en Juan. Noten que en Juan capítulo 16, versículo 8, que las palabras pecado es singular, hablando de solo un pecado. A continuación, en Juan capítulo 16, versículo 9, explica lo que ese pecado es. Ese pecado es el pecado de no creer en Jesucristo como el único camino para la salvación. Como hemos visto, Cristo murió por todos los pecados del mundo, pasados, presentes y futuros también. Por lo tanto, la cuestión cuando se trata de la salvación es la aceptación de la obra salvadora del Señor en la cruz por todo pecador.
El Señor nunca obliga a nadie a aceptar la obra sacrificial de Cristo en la cruz. Todos tenemos la libertad de decir, sí, acepto a Cristo como mi Salvador personal, o no acepto a Cristo como mi Salvador personal. Esa es una elección de cada individuo. Pero decir no a Cristo como tu Salvador personal va a tener consecuencias muy malas. Eso significa que un tal incrédulo estará en este juicio del trono blanco. Vamos a seguir leyendo el apéndice y averiguar lo que las consecuencias son a alguien que rechaza a Cristo como su Salvador personal. Acabamos de leer acerca de Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 15. Sigamos leyendo en sus libros, en el tercer párrafo de la página 42. Así es que síganme si tienen sus libros de salvación. Y ahí dice, en el tercer párrafo de la página 42, este juicio se considera la segunda muerte porque el incrédulo no solo sufre una muerte física, pero él o ella sufren también una muerte espiritual, que será la separación total de Dios para siempre en el lago de fuego. Esta muerte espiritual ocurrirá cuando ellos son resucitados de su muerte física, con un cuerpo de condenación, para pararse en el último juicio para ser condenados al lago de fuego. Paremos aquí, por favor. Entonces, la consecuencia de rechazar a Cristo como Salvador personal será una condena al lago de fuego. Recuerden que hemos estudiado cómo Dios llamará a una hora determinada las moléculas del cuerpo físico de los que están enterrados en las tumbas. Y como hemos visto en estos versos, los que han muerto en el mar también. En otras palabras, todos los que han muerto sin aceptar a Cristo. El hombre rico será parte de estos incrédulos. Este es el momento en que los cuerpos de los incrédulos son llamados a salir de las tumbas para que puedan recibir un cuerpo de condenación permanente y sean arrojados al lago de fuego. Vamos a seguir leyendo en el próximo párrafo de sus libros, el último párrafo en la página 42, que dice: habrá dos libros que se abrirán en este juicio, el libro de la vida y el libro de trabajo. El libro de la vida solo tendrá los nombres de creyentes y los nombres de incrédulos serán borrados a causa de su rechazo de Cristo. Por lo tanto, el único libro que será pertinente al incrédulo será el libro de trabajo. Este es el libro que condena todos los trabajos humanos del incrédulo, y cuando son vistos en su totalidad, ascenderán solo a una rectitud imperfecta humana. Hay que recordar que Cristo fue juzgado por todos los pecados del mundo, así que los trabajos humanos buenos serán el asunto en este juicio y no el pecado. Acuerdo de 1 Juan capítulo 2 versículo 2. Y ahí en Juan capítulo 2 versículo 2 nos dice esto. Leamos de sus libros para terminar la página 42. Y ahí nos dice: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por todo el mundo. 1 Juan capítulo 2 versículo 2. Entonces, de acuerdo con este versículo, Cristo murió por todos los pecados del mundo, por lo que el pecado no será el asunto para el incrédulo, pues que Cristo murió por todos sus pecados, por los pecados de todo el mundo, como vemos aquí en este versículo. Así que, ¿cuál es la base para la condenación de los incrédulos? Terminemos leyendo el apéndice en la página 43. Sigamos, página 43 una vez más. Y ahí nos dice: a pesar de cuántos trabajos buenos que el incrédulo puede alcanzar en su vida, cuando considerado en totalidad, estos trabajos alcanzan solo la rectitud humana imperfecta relativa. La santidad de Dios es perfecta y no puede tener compañerismo con nada menos que la rectitud perfecta. Cristo es el único que puede proporcionar esta rectitud perfecta. Y es esta perfecta rectitud divina que es imputada a todos los creyentes que aceptan a Jesucristo como su Salvador personal. Para vivir con Dios para siempre, nosotros no solo debemos tener la rectitud perfecta de Dios, pero también la vida eterna perfecta de Dios. Cristo proporciona estas dos cosas a cualquiera que lo acepte por fe. El incrédulo no posee
rectitud perfecta, ni vida eterna tampoco. Por lo tanto, es los trabajos humanos, autojustos, imperfectos del incrédulo, que es la base para este juicio último del trono blanco. Es el pináculo de arrogancia, de pensar aún que podamos lograr posiblemente una perfección que solo Jesucristo proporciona. En esencia, el incrédulo hace una decisión de conciencia para pararse en su propio mérito antes del trono blanco en vez del trabajo de salvación de Cristo, cuando rechaza su obsequio de salvación. El incrédulo hace el pecado imperdonable de incredulidad de la persona y el trabajo de Jesucristo de su propia voluntad. Por lo tanto, su condenación al lago de fuego se basa en su elección propia. Esta es una decisión de nuestra voluntad propia. Nadie tiene la culpa más que nosotros mismos si no aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador personal. Esta elección parece trágicamente imprudente y tonta si se considera que el mérito de la salvación se encuentra solamente en Jesucristo. Y todo lo que nos queda para hacer es aceptar su obra de salvación que Él terminó en la cruz, de acuerdo de Juan capítulo 3, versículo 36. El apóstol Juan explica el fundamento de la condena en una persona. En Juan capítulo 3, versículo 36. Como ven en sus libros, dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Una vez más, esto se halla en Juan capítulo 3, versículo 36. Entonces, acuerdo de Juan capítulo 3, versículo 36, cuando uno cree en la obra sacrificial de Jesucristo, tiene vida eterna. Pero si rechaza uno esa obra sacrificial de Jesucristo, no tendrá vida eterna. La salvación se basa en un acto de fe en la obra sacrificial de Jesucristo en la cruz. Esto es lo que distingue al cristianismo fuera de la religión. El cristianismo no es religión, pero una relación con Dios. La religión es la manera del hombre para llegar a Dios por su salvación mediante las buenas obras. Por lo tanto, el cristianismo es la manera de Dios de venir a Él, y que es por la fe en la obra de Jesucristo, en la cruz, y nada más. La religión siempre enfatiza las buenas obras morales de un individuo, que son buenas para mantener la estabilidad de cualquier sociedad, pero las buenas obras no ayudan a llevar a nadie al cielo. Solo la perfección lleva a una persona al cielo, y solamente Jesucristo nos da esa perfección que debemos tener para estar en unión con Dios Padre para siempre en el cielo. Entonces, los que aceptan a Cristo como Salvador tienen su nombre en el libro de la vida. Pero aquellos que rechazan a Cristo para la salvación estarán en el libro de las obras. El libro de obras no contiene los pecados de incrédulos, pero sus buenas obras, y eso es por lo que son juzgados. No importa cuántas buenas obras un incrédulo acumule en su vida, todavía estarán destituidas de la obra perfecta que Cristo llevó a cabo de la cruz. No importa la cantidad de trabajos buenos que pensamos que podemos lograr en esta vida, no nos hará perfectos ante un Dios santo. Y ese es el problema. La aceptación de la obra sacrificial de Cristo es la única cosa que nos hace perfectos delante de Dios y nos da el derecho de ser incluidos en el libro de la vida. Terminemos el último párrafo de este apéndice en la página 43 de sus libros. Así es que vayan allí y vamos a leer, donde nos dice, este último juicio del trono blanco será el acontecimiento final que ocurrirá antes que el Señor cree un cielo y una tierra nueva para preparar la creación para el estado eterno. Este acontecimiento culminará en el tiempo bíblico de la historia humana, antes del comienzo de la historia eterna. El tiempo bíblico, en la próxima página, ilustra los acontecimientos de Dios del tiempo histórico. El tiempo histórico de Dios se halla en el próximo apéndice en la página 44. El apéndice titulado Cronología Bíblica de Dios. Así que por favor vayan a la próxima página en sus libros, página 44. Y arriba de esta ilustración ven la línea temporal del Antiguo Testamento. Y abajo está la línea temporal del Nuevo Testamento. Ahí es donde queremos ver el Nuevo Testamento. Sigamos estos eventos comenzando con la cruz.
Después de la cruz viene la edad de la iglesia, que es la edad en que nos encontramos hoy en día. Como ven en su diagrama temporal en sus libros, el evento que termina la edad de la iglesia es el rapto de la iglesia. Estos serán todos los creyentes en Jesucristo. Cada creyente que acepta a Cristo como Salvador constituye la verdadera iglesia. Y es en este rapto que se toma todo creyente para estar con Cristo en el cielo. Miren en la línea del tiempo de sus libros donde tienen las escrituras que documentan el rapto de la iglesia. Allí en 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16 al 18, que dice que Cristo vendrá a arrebatarnos en las nubes para llevarnos al cielo con Él. Vayan a 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16 al 18 en sus Biblias para ver esto. Y vamos a leer allí la venida del Señor para los creyentes que componen la iglesia. Una vez más, es en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 18. Y allí nos dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcas, como los otros que no tienen esperanza. Aquellos que duermen se refiere a los creyentes que han fallecido. Debemos encontrar alegría de saber que vamos a ver nuestros seres amados que son creyentes de nuevo en el cielo. Un incrédulo no tiene esa esperanza. Sigamos en el versículo 14, donde continúa diciendo: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habemos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Y aquí es cuando viene el Señor. Versículo 16 nos dice esto: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 18. Entonces, el Señor llamará a los cuerpos de aquellos que han fallecido en Cristo. Y entonces Él nos llamará a nosotros creyentes que aún estamos vivos. El versículo 17 nos dice que seremos arrebatados juntamente en Él en las nubes. Así que el Señor no vendrá a la tierra literalmente, pero se reunirá con nosotros en el aire. Debemos encontrar consuelo a saber que vamos a ver nuestros seres queridos que han muerto en Cristo de nuevo y estaremos todos juntos con el Señor para siempre. Esto será cuando recibiremos nuestros cuerpos permanentes de gloria. Esto debe ser nuestra esperanza como creyentes en Cristo. Vamos a continuar, por favor. Como ven en sus diagramas, después de la raptura de la iglesia vendrá los 7 años de la tribulación. Esto será cuando el anticristo vendrá para engañar al mundo, para que crean que Él es Jesucristo. Esto se conoce como la tribulación porque en la segunda mitad de los 7 años, el anticristo comenzará a matar a los judíos. Él hará en contra de la ley para ayudar al pueblo judío, para lo que cualquiera persona que ayude al pueblo judío irá contra el anticristo. Y esto será la base de salvación para ellos. Este es el tiempo en que unos famosos versículos se sacan fuera de contexto. Estarán en efecto estos versículos en Mateo capítulo 25, que hablan de cuando tenía hambre me diste de comer y cuando tenía sed me diste de beber. Estos versículos se refieren a los judíos en la tribulación que necesitan protección contra el anticristo. Esto es lo que sucede cuando tomamos las escrituras fuera de su contexto. El capítulo 25 de Mateo está hablando del tiempo de la tribulación. Sigamos en la línea temporal. Al final de los 7 años de tribulación vendrá la siguiente venida de Cristo a la tierra, pero esta vez vendrá en forma literal, a reinar por 1000 años en promesa a los judíos.
Y al final del reino de 1000 años, en la tierra vendrá el juicio del gran trono blanco, que será para todos los que rechazaron la obra salvadora de Jesucristo. Esto es lo que acabamos de estudiar, el juicio del gran trono blanco. Entonces Dios destruirá los viejos cielos y la tierra y creará el cielo nuevo y la tierra nueva para el estado eterno con Cristo y su iglesia, gobernando en todo su reino como gobernadores perfectos y justos para siempre. Vamos a ser gobernantes perfectos que gobernarán sobre toda la creación del reino de Dios, incluso ángeles. Esto acuerdo de 1 Corintios capítulo 6, versículo 3. ¿Sabían que los creyentes de la iglesia van a proteger a toda la creación para que nunca elijan en contra de Dios? La mayoría de nosotros podremos decir que si Adán y Eva no hubieran elegido en contra de Dios, no estaríamos en el lío del pecado que nos encontramos ahora mismo. Incluso podríamos engañarnos que nosotros mismos pensamos que nosotros nunca hubiéramos elegido en contra de Dios. El hecho es que Adán y Eva finalmente eligieron en contra de Dios. Satanás finalmente también eligió en contra de Dios. Un tercero de los ángeles finalmente eligieron en contra de Dios para seguir a Satanás. ¿Sabían que ningún ser creado tiene un conocimiento completo excepto por Dios? Así que toda la creación, tarde o temprano, tomará una decisión que irá en contra de Dios, porque nosotros no tenemos todos los detalles para tomar una decisión perfecta. Solo Dios tiene los detalles para siempre hacer decisiones perfectas. Entonces, Dios en su infinita sabiduría tuvo que crear unos seres que tenían su sabiduría, su naturaleza, su rectitud perfecta y que nunca elegirían en contra de Él. Y esos seres son nosotros creyentes que formamos la iglesia de Cristo. Nosotros seremos la presencia física ante toda la creación para ayudar a esa creación siempre tomar decisiones perfectas. Una responsabilidad muy grande. Y esta vida es el entrenamiento para esa vida que vendrá en el reino de Dios para todo creyente en Jesucristo. Bueno, en la próxima lección vamos a terminar la lección en sus libros en que estamos ahora y comenzaremos la siguiente sección acerca de por qué Cristo es la única manera de la salvación. Vamos a cerrar con una palabra de oración, por favor. Oremos. Padre Celestial, vinimos humildemente dándote gracias por darnos esta oportunidad para aprender de esta maravillosa esperanza que tú tienes para nosotros que somos llamados por tu nombre. Pido que nos ayudes a meditar sobre todas estas cosas que hemos estudiado hoy en día en nuestra lección de hoy y ser capaces de captar todo lo que hemos discutido aquí hoy. Permite estas cosas que sigan floreciendo en nuestras mentes de manera que siempre estemos en contacto con la realidad de lo que somos en Cristo y el gran futuro que tenemos en Él. Guárdanos para que seamos capaces de reunirnos una vez más para aprender acerca de tu plan perfecto para nuestras vidas. Porque pido todas estas cosas en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, gracias por estar en nuestra lección de hoy. Nos vemos en nuestra próxima lección. Adiós.